Que Dios pueda llenar de bendiciones los corazones de nuestras visitas. Y esperamos que no sea la primera vez y ni la última que nos visiten, ¿no? Sino que puedan estar viniendo y viniendo. ¿Cuántos están muy felices por nuestras visitas? Amén. Entonces, agradecidos estamos con el Señor por cada uno de ustedes que están acá y por supuesto que también por nuestros miembros, ¿no? Que el Señor también los pueda llenar de bendición en esta mañana, que la palabra de nuestro Dios pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Y también quiero saludar a nuestros hermanos que nos acompañan por el canal de televisión, también los hermanos que nos acompañan por las redes sociales, por el Facebook y por el YouTube. El hermano Jorge ha estado conmigo la semana pasada en California y él ha visto, ¿no? Él es testigo de cuántas personas miran el culto divino de Phoenix, ¿no? Entonces queremos saludar a ustedes y los que están en Phoenix, pues los invitamos a que puedan venir acá y van a ser muy bien recibidos. Y antes de empezar de lleno con el tema, quiero hacer una convocación a nuestras visitas. Hoy vamos a tener comida acá. La hermana Marina me dijo que hay muchísima comida, entonces los convocamos, no los invitamos, los convocamos a que se queden para participar con nosotros del alimento físico también. Muy bien, hoy el título, yo la verdad puse mal allá porque se me olvidó poner la interrogación al final, solo puse el inicio. Y el título es, si Dios es amor, ¿por qué Dios mandó matar? Esa es la pregunta que todos los críticos de la Biblia hacen a nosotros los cristianos. Si Dios tiene un mandamiento claro y específico que es no matarás, el sexto mandamiento de su ley, ¿por qué razón es entonces que este mismo Dios en el Antiguo Testamento mandó hacer una matanza tremenda? Hoy vamos a estudiar este tema. No es un tema muy fácil de comprender y tampoco no es un tema muy fácil de explicar. Pero el sexto mandamiento, yo lo voy a separar en tres partes. La primera parte es lo que vamos a estudiar hoy, ¿por qué Dios mandó matar? La segunda parte que nosotros vamos a estudiar, que será el siguiente sábado, será sobre el asesinato. Así se dice, ¿verdad? Asesinato. Vamos a estudiar sobre esto y vamos a ver, y les voy a decir algo, ya les voy a adelantar algo. Tú y yo, vuelvo a decir, tú y yo somos asesinos. En algún momento de nuestra vida hemos matado a una persona. Wow, ¿qué es esto, pastor? ¿Qué estás diciendo? Sí, vamos a ver con bases en la Biblia, que lamentablemente muchas veces se quebranta este mandamiento diariamente. ¿Qué significa entonces? ¿Cuál es la amplitud de este mandamiento? Y el tercer tema se va a intitular sobre no cometerás suicidio. Y vamos a ver que quizás por nuestros hábitos nosotros estamos cometiendo suicidio. Porque no existe el mandamiento ahí, si no matarás, pero no está diciendo que está permitido matar despacito. El acortar la vida, estamos quebrantando el sexto mandamiento de la ley de Dios. Y entonces nosotros vamos a estudiar de qué manera es que la humanidad, de qué manera es que yo quizás estoy acortando mi vida. Y si yo estoy acortando mi vida, yo estoy quebrantando el sexto mandamiento de la ley de Dios. Entonces, miren una simple palabra, no matarás. ¿Cuán amplia es? Yo no lo quería poner los tres por dos motivos. Hoy va a ser algo muy extenso, muy largo, o yo no iba a tener el tiempo para poder abordar cada tema de este mandamiento. Pero bueno,
Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 21. Josué capítulo 6, versículo 21. Aquí nosotros vamos a encontrar entonces algunos textos controversiales, algunos textos difíciles de entender y de explicar. Josué capítulo 6, 21 nos dice así: Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Miren acá, que Josué, juntamente con su ejército, él invadió una ciudad. ¿Y qué fue lo que Josué destruyó? A todo, a filo de espada. Ni siquiera los animales fueron librados. Miren acá, entonces, acá ya es el primer problema, que destruyeron a todos, hombres, mujeres, ancianos y los animales. Todos pasaron a filo de espada. Pero hay otro texto, en el mismo libro de Josué, Josué capítulo 8 ahora, versículo 24 al 26. Josué capítulo 8, versículo 24 al 26, nos dice así: Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de ahí, en el campo y en el desierto a donde los había perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también le hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Miren que, es más, hay algunos críticos de la Biblia que dicen que el libro de Josué, si uno se pone a mover, hasta parece que va a empezar a gotear sangre. Porque mira acá que Josué persiguió a los hombres para matarlos. Después Josué vuelve a la ciudad, va al campo para matarlos, hombres y mujeres, y Josué no libró a nadie. Entonces, mire qué texto acá fuerte es. Entonces, ¿cómo es que un Dios de amor permite y manda? Porque aparentemente todo esto fue hecho en el nombre de ¿quién? De Jehová. Entonces, ¿cómo que tú me puedes decir que este Dios de amor manda a Josué a invadir a pueblos, a naciones y destruir a todos? Y escuché, Josué obedeció. Sí, él fue obediente. Pero entonces ahora las personas preguntan, ¿pero cómo es que me vas a decir que este Dios, a la vez que es un Dios cruel y tirano, es amor? Pero la cosa se va poniendo más interesante todavía. Josué capítulo 11, versículo 15. Josué capítulo 11, versículo 15. Y nos dice así: De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Ahora miren acá entonces que ¿quién mandó a Josué a hacer todo esto? La Biblia aquí es clara. Dios mandó ¿a quién? A Moisés. Moisés a Josué. Es como decir que a Josué le tocó hacer el trabajo sucio, ¿no? Ir allá y matar, a destruir las naciones. Es más o menos, digamos, que ellos estaban allá tranquilos, a gustos, en su casa, en su pueblo, y de repente los heraldos, ¿no? Los que estaban en el muro, suena la trompeta. Josué, juntamente con su ejército, marcha en contra de nosotros. Y ahora aquí ven diciendo que Josué marchaba y todo lo que Jehová le había mandado, todo lo que Jehová le había dicho, Josué no quitó palabra, Josué hizo completo todo lo que Dios le había mandado. Mire que
Qué fuerte está este texto. Vayamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 20. Aquí vamos, la primera parte, vamos a ver varios textos rápidos para ganar tiempo, ¿ok? No quiero hacer algo muy largo, porque hoy vamos a tener un día bien movido. Deuteronomio capítulo 20, versículo 11 al versículo 18. Deuteronomio capítulo 20, versículo 11 al versículo 18 nos dice así. Y así respondiere: paz, y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad y todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Miren acá entonces que ahora viene mostrando una lista de los pueblos que deberían ser destruidos. Y dicen, de las ciudades que yo te mando, a ningún hombre dejará ¿con qué? Con vida. Matarás a todos los hombres. Quiero abrir un paréntesis acá, porque yo quiero hablar de una historia. En 1620, los peregrinos, huyendo de la persecución y de la guerra que estaba habiendo, sucediendo en Europa, llegaron a esta nación, ¿no? Ellos, el barco Mayflower, se ancló, así se dice en español, ¿verdad? Anclar, ¿sí? Se ancló en Massachusetts, ¿no? Para ser más específico, ellos establecieron un pueblo allá que se llama New England, Nueva Inglaterra. Y entonces allí empezó la primera colonia en Estados Unidos. Ok, perfecto, gracias. Y cuando tú caminas un poquito más arriba de donde Mayflower se ancló, vas a encontrar esta placa. Esta placa fue puesta por los nativos. ¿Cuál es una de las fiestas más importantes acá en Estados Unidos? Thanksgiving. Para nosotros es un día de felicidad, alegría, juntar la familia y cenar rico, ¿verdad? Pero para los nativos, este día es un día de luto y de tristeza. Porque en el día que anclaron, que el primer barco ancló acá en Estados Unidos, en América, los europeos que llegaron acá y dicen, ustedes celebran este día, es un día de fiesta, pero para nosotros es un día de tristeza, de luto, de dolor. Porque con una mano los europeos tenían la Biblia y con otra mano ellos tenían la espada. Y muchos de nuestros nativos, muchos de nuestros ancestros en este día, a partir de este día, empezaron a ser asesinados. Fueron destruidos, pueblos, tribus fueron destruidas por completa, fueron decimadas. Aquellos que no se sometieron a los americanos, a los europeos, fueron destruidos por completo. Para ustedes es un día de fiesta, para nosotros es un día de tristeza. Es así para ellos. Nosotros sabemos, ¿no?, que lamentablemente los europeos, a la nación que ellos llegaban, ¿qué era lo que ellos hacían? Destruían por completo la nación. Y ellos decían que estaba haciendo esto en nombre de ¿quién? De Dios, ¿no? Y de igual manera, aquí llegaron con la Biblia y con la espada. No aceptas la Biblia, te matamos. Y entonces, para ellos es un día de mucho dolor, de mucha tristeza. Pero hay un texto en la Biblia
que este sí es donde más se nos dificulta explicar. Primera de Samuel, vayamos a Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Primera de Samuel 15, 3 nos dice así. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Una vez yo estaba mirando un debate entre una joven que no creía en Dios y un sacerdote católico. Y ella decía, ¿cómo es que yo puedo creer en este Dios que manda a su pueblo invadir a las naciones y matar a niños de pecho, a niños inocentes? ¿Cómo es que yo puedo amar a este Dios que en el Antiguo Testamento miramos barbaridades, miramos una carnificina? Y ellos hacían esto en el nombre del Dios que ustedes adoran. ¿Cómo yo puedo amar a este Dios? ¿Cómo que yo puedo seguirle? ¿Cómo es que yo lo puedo respetar? Pero aparte de esto, hay otra cosa. Hay otros principios que había en el medio del pueblo de Dios, porque allá existía la pena de muerte. Por ejemplo, no vamos a abrir, yo solo voy a mencionar acá, pero el libro de Levíticos capítulo 20, versículo 9, no necesitan abrir, ¿ok? Pero Levíticos capítulo 20, versículo 9, ahí existía a los hijos que maldecían a sus padres. El Señor los mandaba sacar del campamento y matarlos. Existía pena de muerte para los hijos desobedientes a sus padres. Imagínense si este principio siguiera en nuestros días. ¿Cuántos padres de acá se quedarían sin hijos? ¿No? Pero existía otra pena de muerte que en el versículo, Levíticos capítulo 20, versículo 10, al hombre que fuera encontrado acostado con la mujer de su compañero, de su vecino, tanto el hombre cuanto la mujer deberían ser muertos. Eran apedreados o quemados. Hay otro que sí en nuestros días generaría una polémica, pero de las grandes. Y este principio está en Levíticos 20, versículo 13. Todo hombre que fuera encontrado acostado con otro hombre, sáquenlo del campamento y mátenlo. Es decir, que el homosexualismo se le sacaba del campamento. Si encontrase algún hombre acostado con otro hombre, se le sacaba del campamento y ahí era apedreado. Ambos eran apedreados. Pero hay otro, en Números capítulo 15, versículo 32 al 36, un hombre un día de sábado sale para recoger leña. ¿Qué es lo que el Señor manda hacer con este hombre? Matarlo, apedrearlo también. Imagínate si este principio existiera en el pueblo adventista. Saliste a trabajar, saliste a hacer algo en sábado, ¿cómo estaría nuestra membresía? Entonces miren acá, también existía penalidad de muerte en el medio del pueblo. Entonces, o sea, la pregunta es, ¿por qué es que el Señor se comunicaba de esta manera con su pueblo? Entonces, pero pastor, tú dijiste que nos iba a explicar eso, solo nos está dando más problemas. Solo estás poniendo más textos que ahora nos tienen más confundido todavía. Hay un punto que debemos entender, que es sobre la cultura. Debemos entender qué es la cultura. Y aquí hay un hombre que se llama Edward Tyler. Edward Tyler nos dice así sobre qué es la cultura. Y nos dice así la cita. La definición genérica formulada por Edward B. Tyler, la cultura es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte,
la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Todos nosotros estamos inseridos en un contexto cultural. Todos nosotros tenemos cultura, tenemos no es cultura y principio, son dos cosas diferentes. Pero nosotros tenemos una cultura y esta cultura para nosotros es casi que algo innegociable. Entonces, pero muchas veces, ¿cuál es el error que nosotros cometemos? Pensamos que todo el mundo es como Phoenix y que las cosas que se hacen en Phoenix se hacen en los demás países y no es así. Pero de igual manera, los otros países, las otras naciones también tienen culturas que para ellos es innegociable y ellos tienen que seguir estrictamente la cultura que ellos están inseridos. Por ejemplo, hay una tribu que se llama Dani, está en Nueva Guinea. Miren acá, esta mujer es una viuda. Su esposo ha fallecido y una vez al año las mujeres allá que son viudas, en señal de dolor por la muerte, por la pérdida de su esposa, lo que ellas tienen que hacer, cortar los dedos. Cada año que pasa, ellas van cortando sus dedos y ellas tienen, es para ellas como un honor enseñar sus manos a los demás, mostrando que todavía ella sufre por la pérdida de su esposo. Hasta llegar a un punto en que esas mujeres casi quedan sin dedos. Porque pueden ver a esta mujer acá. Yo no quise poner la imagen completa por cuestión de que es un poco fuerte, ¿no? Pero se puede identificar, ¿verdad? Que la mujer tiene varios dedos, ya están o por la mitad o casi sin nada. Existe otra tribu. Déjame ver el nombre de esta tribu. Acá está el nombre de la tribu. Esta tribu es allá en Brasil. Se llama Yanomami. Así se llama esta tribu. Es una tribu que está al oeste del estado que se llama Mato Grosso. Y esta tribu, ellos tienen por costumbre, por tradición, incinerar a los muertos. Ellos preparan un líquido, una bebida, y las cenizas, ellos mezclan con esta bebida y toman las cenizas del muerto. Con esto, ellos creen que el muerto, el espíritu de él estará con el pueblo y esto está fortaleciendo los vínculos que ellos tienen con esta persona. Y esto para ellos allá es algo sagrado, es un principio que ellos tienen, es una cultura de ellos. Vamos a ver acá, cuando ustedes miran esta imagen, ¿qué es lo primero que viene a la mente de ustedes? Sí, pero ¿qué platillo es lo que viene a la mente de ustedes? Guacamole, ¿verdad? Es una iguaría mexicana. Todo mexicano cuando mira un aguacate, lo primero, ¿ya tienen hambre? Lo primero que viene a la mente, no, voy a hacerme un rico aguacate con mi cebollita, con mi cilantro, con mi chile y mis chips y ya. Con esto voy a matar a quien me quiere matar, ¿verdad? Pero cuando un brasileño mira un aguacate, mira lo que es lo que viene a su mente. Esto para nosotros, cuando miramos un aguacate, esta es lo que viene a nuestra mente. Yo me acuerdo que cuando yo volví a Brasil, y entonces en el trabajo, platicando con algunos compañeros, yo les dije, no, allá en México, ellos comen el aguacate con comida. Y me hicieron la cara de, ¿y esto por qué? Y es que así es como ellos comen. Y cuando yo estaba en México y yo dije que el aguacate así nosotros consumimos, ¿qué cara ustedes creen que me hicieron los mexicanos? Uno me dijo, esto es un insulto al aguacate. Pero es la cultura. Ustedes tienen esta cultura de comer el aguacate de una forma salada y nosotros en forma de licuado. Así es como se debe comer la pizza. ¿Lo están viendo? Con tenedor y cuchillo. Mi esposa se escandalizó allá en Brasil. La llevamos a comer y cuando estábamos en la mesa, llegaron los meseros y puso tenedores y cuchillos a todos. Y mi esposa quedó viendo, decía, no es pizza que se va a comer, yo sé. ¿Y por qué todos los cubiertos? Y que no, es que acá se come así. ¿Creen que ella pudo comer así?
No. Porque el americano, ¿cómo es que come la pizza? Con la mano. Es una cultura. Allá en Brasil, si tú ves a una persona comiendo con la mano, ¿sabes lo que van a pensar? Ay, qué persona infantil. Es un niño este todavía. Porque allá los niños comen la pizza con la mano. Es antihigiénico en Brasil comer la pizza con la mano. Pero aquí para ustedes, cuando ustedes miran a una persona comiendo la pizza, ¿sí? ¿Qué es lo que van a pensar? ¿No? Ok. Otra cultura que esto sí no es muy bueno. ¿Qué dice allí? Ahorita llego. Pero el ahorita puede ser ¿cuánto tiempo? Yo una vez llamé a un hermano, pastor, ahorita llego, ya voy en camino. Apenas estaba saliendo del garage. Para el americano, no voy ni a hablar del americano, para el japonés, si tú le dices, ahorita te caigo, ¿sabes lo que le va a hacer? A mirar arriba. ¿De dónde este me va a caer? Porque el latino, ¿no? Nosotros somos, ahorita llego, 5 minutitos, pero el 5 minutos parece que son 5 minutos proféticos. Porque de verdad tarda mucho. Y entonces el japonés, el oriental, el europeo, el americano, son muy estrictos con el horario. Lamentablemente nosotros, yo hasta acostumo bromear, ¿no? Parece que cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a tener que esperarnos, ¿no? Porque como nosotros somos de puntuales, pero esto es algo que el asiático, principalmente el japonés, él no logra entender. Él dice, oye, ¿cómo es que ustedes dicen algo y no lo cumplen? Eso es una falta de respeto a la persona. Porque ¿sabe lo que para él, lo que tú estás diciendo? Tu tiempo a mí no me importa. Lo importante es mi tiempo y tú tienes que esperarme. Eso es lo que ellos, viene a la mente de ellos, ¿no? No, aquí ya vamos a volver. Entonces, pero esos son algunos puntos que yo puse acá sobre cultura. Por ejemplo, mi esposa cuando ella fue a Brasil para la boda, para nuestra boda, mi esposa llevó un paquete así de tortilla, pero bastante. Y mi esposa las calentó allá, yo le ayudé a calentar, y entonces yo me recliné en el zinc y mi esposa repartió las tortillas para todos. ¿Qué creen que la gente allá hizo con la tortilla? Mi esposa se escandalizó, porque ella agarraba un pedacito así, comía. Y mi esposa, no es así que se come. La gente, no, es que nosotros no sabemos que eso... O sea, para el mexicano, la tortilla sirve como cuchara, ¿verdad? Porque tiene una habilidad de comer y ni se ensucian los dedos. Allá en Brasil, no, o sea, si tú le das la tortilla, él no sabe qué hacer con la tortilla, no sabe cómo comerla, porque la cultura es diferente. Otra cosa, hay palabras y expresiones que yo puedo decir claramente, abiertamente acá, y no hay ningún problema, pero yo no lo puedo decir en Brasil, porque allá es un insulto. Y palabras que yo puedo decir en Brasil, que es normal, que desde el púlpito se puede decir, que si yo le digo aquí, ustedes me bajan a sombrerazo del púlpito. ¿No? Porque son palabras que para el mexicano, para el latino, sonaría algo grosero. Otra cosa, otra cultura que es muy fuerte, para el Medio Oriente, si tú saludas a una persona con la mano izquierda, es motivo para pelear. Es una ofensa gravísima. Porque la mano izquierda es para limpiar el cuerpo, es para la higiene personal. Y la mano derecha es para saludar y alimentarse. Para ellos la cosa más asquerosa, es ir a un restaurante y comer con cuchara o con tenedor. Esto para ellos es algo asqueroso. Ellos no pueden comer. Ellos comen con la mano. No existe ya voy a comer con él. No, es todo con la mano. ¿Por qué? Ellos dicen, mi mano, yo sé cómo yo la lavé. Pero este cubierto que pasó en la boca de miles de personas, yo no sé cómo lo lavaron. Esto para mí sí es asqueroso. Comer con la mano no, porque yo la lavé y solo yo voy a tocar, nadie más.
Entonces, o sea, vemos que cada vez que tú vas a un lugar diferente, la mente, ella se va a abrir y tú vas a entender que no es porque tú fuiste educado bajo una cultura, bajo un concepto, que todos tienen que hacer como tú lo haces. Por ejemplo, allá en Brasil, ahora ya está cambiando un poco, pero en Brasil, mirar a un adventista del séptimo día comer chile, ese adventista se estaba apartando de los caminos del Señor. Este era el concepto que muchos adventistas tenían cuando miraban a otro hermano comiendo una salsa. Porque ellos agarraban la cita en que Elena Quedó dice que la comida no puede ser muy condimentada, muy picante. Entonces dijeron, comer chile es pecado. El adventista que come chile está apartándose de la verdad y va a ir al infierno. Y yo por muchos años seguí con este principio. ¿Cuándo ustedes creen que cambió mi mentalidad? Cuando fui a México. Cuando fui a México, que yo iba a comer allá y que yo miraba que hasta las frutas ponían chile. Yo dije, no, esto acá ya es otro nivel. ¿No? Entonces, o sea, y entonces mi mente abrió y yo ya no miraba más una persona que come chile como un pecador. Porque yo entendí que eso es algo cultural. Que un mexicano, si tú no le das su salsa, no es lo mismo, la comida no sabe igual. Entonces yo entendí que era algo cultural, yo dije, bueno, acá es diferente. Entonces mi mente tengo que abrirla para aceptar la cultura de ellos. Lo que sí es innegociable, y eso que quede claro para todos nosotros, cultura no es innegociable, principios sí son innegociables. Los principios que están establecidos en la palabra de Dios es innegociable, pero cultura no. Y debemos entender que no todo el mundo va a pensar como nosotros o actuar como nosotros. Pero si no están hiriendo ningún principio, no está mal y no es pecado. Vamos a ver ahora acá qué es la cultura. Esta es una cita de los sociólogos, los que estudian el comportamiento humano. Hermana Alma, yo puse 2 diapositivas, pero es una nomás. Yo la tuve que separar porque está muy amplia. Entonces usted esta lo puede leer hasta que termine, ¿ok? A través de las conversaciones circulan emociones e ideas que alientan y avalan cierto tipo de actitudes y desalientan y desaprueban otro tipo de actitudes. Esta circulación de emociones e ideas obedece a una cierta regularidad, constituyendo ciclos cerrados que caracterizan un determinado patrón. Por eso es tan difícil cambiar una cultura. Por eso no basta con hacer discursos diciendo que es necesario adoptar nuevos modelos de desarrollo. Los discursos, como dicen, me entran por un oído y me salen por el otro. Si no se alteran las circularidades inherentes a las conversaciones predominantes en una determinada colectividad, la estructura y la dinámica de esa colectividad no pueden cambiar, por mucho que alguien quiera imponer el cambio, incluso los jefes más poderosos. Miren acá, lo más difícil que existe es cambiar la cultura de las personas. Pregunto, si yo todos los sábados acá empezar a predicar, no, que no hay que comer chile, ¿cuánto éxito ustedes creen que yo voy a tener? Ninguno. ¿Por qué? Porque es algo cultural. Por más que la persona tenga autoridad y poder, no se puede cambiar, es difícil cambiar la cultura, esto es un proceso. Por ejemplo, los españoles cuando llegaron en América Latina, en Sudamérica, ¿qué era lo que ellos hacían para poder cambiar la cultura de la gente? Matarlos. A través de la fuerza, pero no fue de la noche a la mañana, fue un proceso lento, fue un proceso de largo plazo, a largo plazo, perdón. Entonces, decir acá que la cultura, si las personas, si hay un colectivo de personas acá, para cambiar la cultura de ellos, es diferente, es difícil.
¿Cuál es la forma más exitosa de cambiar la cultura de una persona? Vamos a la Biblia, vayamos al libro. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gracias. ¿Cómo es que el Señor hizo? ¿Qué es lo que el Señor tuvo que hacer para cambiar la cultura en que estaba inserido Abraham? ¿Qué es lo que él tuvo que hacer? Sacar. Si yo separo a la persona, lo llevo para otro lugar y la voy a preparar, entonces sí voy a tener éxito para cambiar el contexto cultural de esta persona. Pregunto, ¿dónde es que estaba Abraham? ¿Dónde él vivía? En Ur de los Caldeos. Pregunto, ¿este pueblo era un pueblo pacífico o agresivo? Un pueblo muy violento, muy agresivo, un pueblo que de verdad... Y entonces ahora el Señor lo que él tiene que hacer es sacar a Abraham para que Abraham no fuera contaminado con la violencia y con el contexto cultural donde se encontraba Abraham. Entonces, es decir, sería casi imposible para el Señor, de ahí donde estaba Abraham, el poder de Abraham salir una gran nación, porque el Señor conoce la inclinación humana y Él sabe los peligros que hay cuando uno está envuelto en una cultura que no trae principios adecuados. No es de balde que la mensajera del Señor nos dice que ninguna familia en 100 son beneficiadas ¿en qué? En vivir en la ciudad. Porque la cultura de la ciudad, ¿cuál es? Violencia, promiscuidad. Eso es lo que, ¿perdón? Fiestas, ostentación, vanidad. Y es por eso que dice que ninguna familia es beneficiada, ninguna en 100 es beneficiada en residir en las grandes ciudades. Porque ¿quién son los que más van a sufrir? Los hijos. Podemos ver claramente la vida de Lot. Lot fue a Sodoma, Lot pensaba que él podría mantenerse firme, pero Lot no contaba con algo, que él no estaba solo, él tenía su familia. Y toda la familia de Lot fue afectada. Ahora la pregunta es, ¿cómo funciona la mentalidad de un radical? Esta foto, esta imagen es real, es verdadera. Este es un líder del Estado Islámico. Junto de él están niños pequeños. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos entrenan a estos niños a degollar los peluches. Ellos enseñan a los niños, cuando van pasando más el tiempo, a degollar a los gatos. Porque para los islámicos, lo más importante para ellos, ¿sabe qué es? La publicidad. Hay una frase que se atribuye a Adolf Hitler. Y Adolf Hitler decía así, entrégame la juventud y tendrás una nación. Desde la infancia ellos empiezan a preparar a los niños para matar a los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Nosotros. Todos aquellos que no aceptan el Estado Islámico. Del ejército de ellos, ¿quién es el más valorizado? ¿A quién ellos dan más importancia? A los cinegrafistas. ¿Por qué razón? Porque los cinegrafistas, ellos son los que graban los videos y hacen los documentales para presentar en la televisión local. Y ellos hacen unos documentales del mismo nivel de Discovery Channel, National Geographic. Y ellos son los que más beneficios tienen, porque en la mente de ellos la publicidad es lo más importante. ¿Y cuándo es que empieza la preparación? Desde la infancia.
Esta mujer, acá está su nombre, ella nació en el Medio Oriente. Su familia la obligó a casarse con su primo cuando ella tenía 16 años de edad. Su primo era 30 años mayor que ella. Ella no aceptó y huyó para Alemania. Entonces el primo la persiguió, la encontró y la mató. En Alemania ella se casó, constituyó una familia, tenía hijos. El primo vino hasta Alemania, la mató y cuando regresó a su país, ¿cómo lo trataron? Como un héroe. Los padres, los hermanos celebraron a él como un héroe. Miren cómo es la cultura de ellos. Pregunto, ¿se puede vencer el Estado Islámico con flores y palomitas blancas? No, no se puede vencerlos. Es imposible. ¿Se puede vencer el narcotráfico en México con palabras de amor? A mí me sorprendió lo que me dijeron cuando me contaron lo que está pasando en Guerrero. Que allá dominaron prácticamente algunos pueblos, ¿verdad? Los estados. Y ahora están agarrando a civiles. Una de las cosas que hacen los narcotraficantes allá en Brasil es agarrar a los niños. Y ellos agarran a los niños. ¿Por qué razón ellos agarran a los niños? Porque si se muere, es un niño menos. Si la policía lo agarra, ¿qué puede hacer la policía con los niños? Nada, los tienen que soltar. Por eso es que ellos entonces prefieren ya poner esta cultura desde la infancia. Poner esto. Veamos la siguiente cita. Esta es una ley que existía en el tiempo de Abraham. Y antes de leer la cita ahora sí vamos a leer el texto bíblico de Éxodo capítulo 21, versículo 24. Éxodo capítulo 21, versículo 24. Y ahí nosotros vamos a ver este principio, que ya lo hemos leído, pero vamos a volver a leer y vamos a ver un principio que existía en el tiempo antiguo, del Antiguo Testamento. Y nos dice así: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esta era la ley del Hammurabi. Y entonces, ¿pero por qué es que pusieron esta ley? Ojo por ojo, mano por mano, pie por pie. Porque antes en el Antiguo Testamento, si alguien venía y me mataba, mi hermano más cercano, él tenía el derecho y la obligación de ir y matar a la persona. El hermano más cercano a la persona que fue asesinada tenía el derecho de venir y matar a mi hermano. Y familias enteras, completas, eran dizimadas por este principio. Y entonces viene ahora la ley de Hammurabi y él dice, ojo por ojo, mano por mano, pie por pie. Ok, mataron a tu hermano, tienes derecho solo a matar al hermano, la persona, un miembro de la otra familia, y ahí se acabó. Ojo por ojo, mano por mano, pie por pie. Porque si no, todas las familias van a ser dizimadas. Entonces, así es como ellos lo hicieron. Los asirios eran un pueblo muy violento, pero ahora viene el Señor Jesucristo y cambia este mandamiento. Porque dice, oís lo que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, mano por mano, pie por pie. Pero yo os digo, y ahora el Señor trae el verdadero principio. Pero mira cómo era el ejército asirio, cómo eran los asirios. Mira lo que nos dice acá esta cita histórica. Los asirios conquistaron territorios más allá de los límites de Mesopotamia, como Siria y Egipto. Considerados feroces guerreros, los asirios impusieron la dominación mediante el terror. Saquearon, destruyeron y masacraron a los vencidos. Estas personas fueron las primeras en tener un ejército organizado. Abraham vivía en el contexto de los asirios. Por esto es que el Señor dijo, ve de la casa de tu parentela, abandona todo, corta todo lazo familiar, todo el vínculo que tú tienes con ellos, porque de ti yo sacaré una gran nación, te bendeciré y tú serás de bendición para ¿cuántos?
Pero no es la palabra muchos, no, para todos, para todas las naciones, para todas las tribus. Nunca fue el propósito del Señor hacer una división o separación. El propósito de Dios es que en Abraham todas las naciones del mundo fueran bendecidas. Ese era el propósito. Pero lamentablemente el propósito de Dios se perdió en cierta parte. Porque aún así en Abraham todas las naciones, todo el mundo fue bendecido, pero ahora a través de ¿quién? ¿Quién es que bendice a todo el mundo? Cristo Jesús con su sacrificio. Se cumplió. Pero no era solamente en este contexto del sacrificio de Cristo que el Señor quería bendecir a todas las familias, sino en otro contexto también. Génesis, vayamos al libro de Génesis. Ya estamos en Génesis, pero capítulo 15, versículo 18 al 21. Génesis, capítulo 15, 18 al 21 nos dice así. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Miren, mis hermanos, si Abraham y los hebreos hubiesen sido verdaderamente fieles al Señor, todo lo que es el Egipto, yo no tengo el mapa acá, pero todo lo que es el Egipto, todo lo que es Israel, todo lo que es Irak y Arabia Saudita, toda esta zona era para ser de ellos. Pero lamentablemente, desde donde empezaba el Nilo hasta donde terminaba, el Señor los había prometido este territorio, pero lamentablemente ellos no fueron fieles al Señor. Pero pregunto, ¿era el propósito de Dios la guerra, sí o no? Nunca fue el propósito de Dios la guerra, nunca fue. El Señor no tenía este propósito. Mira, Génesis capítulo 15, versículo, perdón, eso fue lo que acabamos de leer, ¿verdad? Génesis 15, 16. Génesis capítulo 15, versículo 16 nos dice así. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que el Señor iba a dar una tierra que ya pertenecía a alguien? ¿Por qué? O sea, si esa tierra ya tenía dueño, ¿por qué razón entonces es que el Señor tenía que dar? Mira, hay 4 puntos que yo quiero hablar acá. El primer punto es, ¿por qué es que el Señor quería dar un territorio a su pueblo? El primer punto es para ver un lugar donde el Mesías iría a nacer. El segundo lugar era un lugar para que la verdad pudiera brillar. El tercer punto es un lugar de bendición para las naciones. Esos son los puntos por el cual el Señor quería dar un territorio a su pueblo. Pero debemos entender algo. Para que yo reciba una heranza, ¿qué es lo que tiene que pasar? Morir. Pero yo tengo que tener un lazo, un vínculo con el fallecido, ¿sí o no? Entonces, o sea, yo no puedo recibir una herencia de algo que no me pertenece por derecho o que el familiar mío no poseía. Ahora pregunto, Abraham, ¿cómo era considerado Abraham en las naciones? ¿Era un hombre próspero o no? Muy próspero. Es más, Abraham era considerado un príncipe, porque el faraón, el rey de Egipto, lo recibió. ¿A cuántos de ustedes acá creen que pueden ir a la Casa Blanca, tocar allá para que Biden los reciba? Nadie, ¿verdad? Uno tiene que tener autoridad, uno tiene que estar en puestos de autoridad. Abraham, todo territorio, en Génesis, aquí son varios textos, no los vamos a leer, pero en Génesis nosotros encontramos varios versículos en que Abraham compraba territorios para elegir altares. Abraham compraba territorios y perforaba pozos, hacía pozos allá.
Abraham compraba territorios para sembrar, para sus animales. Mis queridos hermanos, todo el territorio que Abraham pisaba, ¿qué él hacía? Compraba. Donde Abraham iba peregrino, él iba y lo compraba. Entonces Abraham había comprado todo este territorio y le había dejado de herencia a Isaac. Y dejó de herencia, Isaac dejó de herencia a su hijo. ¿Quién recibió la primogenitura? Jacob. Él recibió de herencia. Automáticamente todos estos territorios quedarían por herencia ¿para quién? Para sus hijos. Pero ahora aquí vamos a entrar volviendo a la parte de matar. ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos de José? ¿Lo mandaron a dónde? Lo vendieron como esclavo. Él fue para ¿dónde? ¿Terminar dónde? Egipto, ¿verdad? Estuvo varios años en Egipto, interpretó el sueño de Faraón, 7 años de abundancia, 7 años de hambre. Pasáronse los 7 años, la familia de José para Egipto. ¿Cuántos años ellos pasaron en Egipto? 430 años. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando tú dejas tu casa, te vas y después de 500 años vuelve? ¿Qué crees que va a pasar con tu tierra? Lo abandonaron, lo invadieron. Todo este territorio que pertenecían a ellos, ahora los cananeos, los amorreos, todas estas tribus violentas y paganas tomaron para sí. Bueno, no hay nadie acá, es nuestro. 430 años. Entonces, es decir, el Señor les había prometido que la tierra que les iba a dar era una ¿qué? ¿Ah? Sí, era fértil y todo lo demás, pero el nombre que le da la tierra que es por usted, por herencia. ¿Cómo que yo voy a heredar algo que no es de mi familiar? La tierra ya era de ellos, pertenecían a ellos. ¿Pero qué hicieron? Invadieron. Ahora pregunto, ¿ustedes creen que ellos pueden llegar a los asirios allá? Pueden llegar a los cananeos y decir, oye, amiguito, me pertenece. ¿Puedes moverte, por favor? ¿Crees que se iba a poder? Por supuesto que no. Es más o menos cuando tú llegar allá para el Estado Islámico y decir, ¿sabes qué? En el nombre del Señor vine a predicar a usted acá hoy. Lo voy a convertir, su corazón va a ser convertido y ahora vas a aceptar al Dios de Abraham y de Isaac. Diga esto allá a ver cómo te va. Porque ellos son descendientes de ¿quién? Ismael. El hijo de la promesa, ¿quién es? Ismael, no Isaac. Ve allá y diles. Ve el ejército americano allá decir, ¿sabes qué? Ya te pedimos a ustedes, por favor, ya no manden bombas a ningún lugar. ¿Crees que se va a poder así? Por supuesto que no. Y entonces debemos entender algo muy importante. La Biblia es inspirada por Dios, pero la Biblia tiene un lenguaje humano. La Biblia fue escrita en un contexto humano. ¿Ok? ¿Por qué ustedes creen que el Señor, la punición para el pueblo era el apedreamiento? Pregunto, si tú dices, por favor, a un esclavo, ¿él va a entender? No. El esclavo, ¿cómo es que funciona la mente del esclavo? Tú me mandas y yo obedezco. Si yo no obedezco, ¿qué es lo que sucede con el esclavo? Un castigo. El pueblo pasó 400 años siendo esclavos en Egipto. El idioma que ellos entendían no era un idioma sencillo, un idioma, no, era un idioma más fuerte, más duro, porque eran hombres, perdón, no quiero ofender a nadie acá, pero hombres brutos. Entonces el Señor tenía que utilizar un idioma un poco más fuerte. Si ustedes no hacen esto, la consecuencia es esta, para que ellos pudieran obedecer. En ese sentido es que nosotros encontramos en el libro de Levíticos penalidad de muerte. No es porque el Señor se alegra en la destrucción, no. Sino que el Señor puso penalidad de muerte para que el pueblo pudiera entender y obedecer, porque si él hablara en otro idioma, de otra manera, el pueblo no iba a comprender. Sin embargo, para nuestros días hoy,
El Señor tiene que hablar de otra manera, no de la misma manera que le hablaba a los antiguos. Por ejemplo, vamos aquí a dar una ilustración. Cuando Cristo empieza a decir todo lo que le iba a pasar, y Pedro dice, Señor, que esto no te suceda. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Ahora imagínense ustedes, Jesús en nuestros días, y un hermano acá de la iglesia, no, Señor Jesús, por favor, que eso no te suceda. Y que Jesús te me dice, oye, ¿sabes qué? Apártate de mí, Satanás. ¿Cómo se sentirían? Ah, no, me voy de la iglesia. Mira, ¿cómo me va a llamar de Satanás? Si yo estoy acá sirviendo, lo vengo acá y este me va a insultar todavía. No, esto no es para mí. ¿Sí? Yo no vine acá para ser ofendido. Yo no vine acá para que me hablen así. Entonces, el Señor habla. La palabra de Dios es inspirada, pero ella tiene un lenguaje, un idioma humano, y con eso yo no estoy inferiorizando a la Biblia. Quiero que esto quede bien claro. Con eso no estoy poniendo en menos la palabra de Dios, sino que la Biblia se tiene que leer bajo su contexto histórico, debemos bajo el contexto cultural y el tiempo en que fue escrita. Porque los mismos principios no se pueden aplicar. Porque si vamos a aplicar todos los principios, mi querido hermano y mi querida hermana, entonces hay que empezar a apedrear a los hermanos por hacer cosas impropias e indevidas en sábado. Aquel que mire una mujer con pensamientos impuros, pues hay que prenderle fuego. Si llega una persona, un homosexual a la iglesia, hay que matarlo. Hay que entender el contexto cultural en el cual fue escrito. Y ahora el pueblo de Dios sale de Egipto y van caminando rumbo a Canaán, pero Canaán ya estaba invadida por tribus bárbaras, por tribus violentas, por naciones paganas. Y entonces ahora el Señor da un mandato. Pero miren, miren, este es un maestro hebraico. Y mira lo que él habla, cómo es que se debería estar escritos ciertos versículos. No que él está cambiando, sino cómo es que está en el original. No voy a pronunciar su nombre porque está bien difícil, pero él es un maestro hebraico. Y dice así la cita. Deuteronomio 20, 12 al 13 se vería así ahora. Si la ciudad no está dispuesta a hacer las paces contigo, sino que hace la guerra en su lugar, entonces puedes sitiarla. Entonces Yahweh tu Dios lo dejará en tu mano. Puedes matar a cualquiera de sus hombres a filo de espada. Ningún combatiente sería perdonado. ¿Quiénes eran los que no iban a ser perdonados? ¿Ustedes logran ver desde dónde están? La parte final. Los combatientes, los que iban a la guerra. Pero ahí la parte principal es que el Señor, no es que el Señor mandó, sino que el Señor dio permiso. Que esto quede claro. Hay una diferencia entre mandar y dar el permiso. Pero ¿cuál era la única situación en que ellos podían sitiar la ciudad y invadir y destruirla? Si las personas no hicieran ¿qué? No los permitiera pasar. Si ellos se pusieran muy firmes, ¿sabes qué? Aquí es nuestro y si quieren conquistar esto, va a ser a base de la espada, a ver quién puede más. Entonces el Señor, entonces ustedes tienen permiso para sitiar la ciudad y matar a todos los combatientes. Es muy diferente esto, al dar permiso, al mandar matar. Entonces lo que el Señor está diciendo, mira, vayan a la ciudad. Si la ciudad allá que pertenece a ustedes, ellos no los quieren entregar por las buenas, entonces ustedes tienen permiso de tomar lo que le pertenecen a ustedes. Eso es lo que encontramos allí. Pero hay otra cosa que debemos entender en la Biblia, en hebreo. Todo lo que Dios permite se le atribuye a Él. Todo lo que le permite. Vamos a ver algunos textos para ejemplo.
Vayamos al libro de Job capítulo 1. Job capítulo 1, y aquí entonces nosotros vamos a ver algo que el Señor permitió. Mientras ustedes van buscando, vamos a contextualizar. En el libro de Job, en el capítulo 1, el contexto de este capítulo aquí nos está hablando de un concilio que hay en el cielo, ¿verdad? Y en este concilio en el cielo, ¿quién son los que se presentan? Todos los hijos de ¿quién? De Dios. ¿Y quién fue el intruso que llegó allá? Satanás, representando ¿a qué mundo? A la tierra, ¿verdad? Y entonces el Señor mira a Satanás y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job, hombre íntegro y apartado del mal? ¿Qué le contesta Satanás? Pues ¿acaso sirve Job a Dios de balde? ¿Acaso no le has rodeado de bendiciones y a toda su familia de prosperidad? Y empieza el diálogo. A ver, ahora toque a él a ver si él no te va a maldecir. ¿Qué es lo que el Señor le dice a Satanás? Tienes permiso, hazlo y vas a ver si él me va a maldecir o no. Ahora mira Job capítulo 1, versículo 15 al 16. Job capítulo 1, versículo 15 al 16, lo que nos dice acá. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Moisés aquí nos está diciendo que fuego de ¿quién? ¿Fue Dios que envió este fuego? No, no fue Dios. Dios permitió. Pero Dios nunca dijo, ¿sabes qué? Yo voy a bajar fuego del cielo para destruir allá. Entonces, todo lo que Dios permite se le atribuye a Él. Pero no es que Dios lo ha hecho. Por ejemplo, no vamos a ver por cuestión de tiempo, pero hay otro concepto que debemos entender. Génesis 6:6. Génesis capítulo 6, versículo 6. Ahí nosotros encontramos en decir que el Señor dice que Él se había arrepentido de hacer ¿qué? El hombre. Pero la Biblia dice que Dios no se arrepiente. No vuelve atrás de su palabra. ¿Qué es lo que entonces, cómo debería estar, cómo este texto está en el original? El texto está, Dios se entristeció de ver cómo estaba el hombre. Fue una tristeza, no un arrepentimiento por haber hecho al ser humano. Otro texto que nos va a ayudar a comprender, Romanos capítulo, no vamos a abrir tampoco, pero Romanos capítulo 1, versículo 26. Romanos 1, 26 aquí, viene hablando de las mujeres que dejaron el uso natural y fueron al bestialismo. Y entonces, y el Señor dice, y yo enviaré maldiciones. El Señor empieza a decir lo que va a suceder con el pueblo, que Él va a enviar. Pero no es que el Señor lo va a enviar, sino que el Señor va a permitir. Para que quede claro acá, para que podamos entender. ¿Cuántos de ustedes aquí ya lo han dicho a sus hijos? ¿Sabes qué? Haz lo que tú quieras, no me importa. ¿Alguien que ya ha dicho esto a su hijo? Ahora nadie va a decir, ¿verdad? ¿Alguien ya ha dicho esto a una persona? Eso sí, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ya me colmaste la paciencia. Tú haz lo que tú quieras, ¿ok? Pero pregunto, ¿tú estás de acuerdo que él haga lo que él quiera? ¿Sí o no? No. Pero ¿sabes qué? Ya mis palabras no tienen ningún efecto sobre ti. Pues entonces haz lo que tú quieras, pero vas a tener que cargar con las consecuencias. De la misma manera es con Dios, porque el Señor, cuando Él dice a Abraham, hasta la cuarta generación, porque todavía el pecado de ellos no se llenó, la copa. Y entonces en la cuarta generación vas a venir y vas a tomar esta tierra por herencia. Entonces es decir, que el Señor les dio oportunidad tras oportunidad a los cananeos y a todos los que estaban alrededor allá, pero ellos no aceptaron. Y entonces ahora, como el Señor iba a cumplir su promesa, Él manda a Josué y el ejército y dice, mira, a todos los combatientes, a todos que les vayan a hacer la lucha, la guerra, hay que hacerles frente. Porque ellos no van a querer entregar. Por ejemplo, otro texto que dice allá, ¿no? Que es donde la gente cuestiona mucho, que dice el Señor, y yo endureceré el corazón de Faraón para que no deje salir a mi pueblo.
No es que Dios lo estaba endureciendo su corazón, sino que el Señor estaba permitiendo que el corazón de él se endureciera. ¿De qué manera? Retirando ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no trabajaba más. Cada plaga que el Señor enviaba era para golpear una divinidad de los egipcios y Faraón no quería, y cada vez el corazón se iba poniendo más duro. Pero no era que el Señor estaba endureciendo, sino que el Señor estaba permitiendo. Es decir, el Señor ya no seguía más trabajando con fuerza sobre él porque él no permitía. Entonces es en este contexto que nosotros encontramos aquí cuando el Señor dice el tema de matar. Y ahora hay que entender algo. ¿Por qué razón es que el Señor no quería que su pueblo se mezclaran con los cananeos? ¿Qué hacía este pueblo? Era un pueblo idólatra. Los cananeos eran un pueblo muy violento. Sacrificaban a sus hijos, a sus niños, a Moloch. Ellos tenían como un toro de metal y abajo ellos ponían leñas y ponían fuego. Y cuando este animal, era como un toro, estaba en el rojo vivo, entonces venían las madres y aventaban a sus hijos allá adentro. Y el niño cuando gritaba salía un sonido como que si el toro estuviera gritando. Y ellos decían, mira, nuestro Dios Moloch está contento con nosotros. Él está aceptando este sacrificio. Entonces uno se pone a pensar, pero ¿qué clase de madre va a hacer esto? Hay que entender algo. Los cananeos eran un pueblo que tenía ejércitos y los hombres siempre estaban en el campo de batalla. Cuando ellos volvían a sus casas, no piensen ustedes que los esposos llegaban con una forma cariñosa hacia sus esposas. Ellos las violentaban. Y muchas mujeres quedaban embarazadas de esta violación. Y entonces, porque no era algo natural, no era algo que ella quería, lo que sucedía es que cuando estas mujeres daban la luz, estas mujeres tenían depresión postparto. ¿Y qué es lo que, pregunto, la mujer que tiene una depresión postparto, ella tiene algún efecto o algún sentimiento emotivo por el bebé? No. Lo último que ella quiere ver es este bebé, porque este bebé la hace recordar ¿qué? La violación, el sufrimiento que ella pasó. Y es por esta razón que muchas mujeres cananitas, ellas iban y sacrificaban a sus hijos a Baal, a Moloch, a Astarot y los otros dioses. Y el Señor, viendo todos estos pecados, el Señor no quería, y es por eso que en Deuteronomio Él maldice a aquellos que hacen pasar sus hijos por fuego y que no haya nadie que haga esto en medio de ti. Y entonces ahora el Señor, cuando viene su pueblo a tomar la tierra que pertenecía a ellos, el Señor entonces les dice, mira, ¿sabes qué? A todos aquellos que no acepten, mátenos. Está permitido matar. El Señor, ¿esa era la voluntad del Señor? Por supuesto que no. Ese nunca fue el propósito de Dios. Pero esto se llama lo que nosotros encontramos en la pluma inspirada que se llama la extraña obra de Dios. ¿Cuál es la extraña obra de Dios? Destruir. Porque Dios es un Dios creador. Se alegra y se goza en crear y se alegra y se goza en la vida. Pero llega un momento en que este Dios, Él tiene que hacer su extraña obra. Es más o menos... imagínense, voy a utilizar algo bien fuerte acá para que me puedan entender. A un hombre que es violador de niños. Y este hombre, porque hay psicópatas que ellos no se arrepienten de haber hecho esto. Hay psicópatas que dicen, si ustedes me sueltan, yo vuelvo a violar a los niños. Pregunto, ¿esta persona puede estar libre y suelta? No. Esta persona lamentablemente dejó de ser humana, ya no es más un humano. Esta persona ya no puede andar libre más. Esta persona se tiene que quitarle la libertad. Es igual, vuelvo a decir, con el Estado Islámico. No se puede vencer el Estado Islámico con palomitas blancas. No se puede vencer el narcotráfico que hay en México y en los demás otros países
con flores, sino se tiene que combatir ferozmente. La pistola no sirve para matar, la pistola sirve para defenderse. Entonces, ahora digamos, el policía o el soldado llega a un lugar para sacar a resgatar a los inocentes y sacar a todos los narcotraficantes, y desde allá de una casa los niños empiezan a disparar. ¿Qué debería hacer este soldado? Disparar, porque él está yendo por una misión. Y lo siento, es triste, pero estos niños tomaron su decisión. Pero ahora vamos al punto más importante. Este mandamiento, este versículo, no matarás, es uno de los versículos que está mal traducido en la Biblia. Porque en el original no está no matarás. En el original está no asesinarás. Y es muy diferente entre matar y asesinar. Hermano Hernández, lo voy a utilizar a usted como ejemplo. Y voy a poner otro ejemplo bien fuerte. Imaginen que usted está en su casa tranquilo allá y de repente sienten que alguien golpea la puerta e invade su casa. Y esta persona va a ir para hacer daños, pero de los peores, a sus hijas. ¿Qué haría usted? Defenderlas, ¿verdad? Pero usted se pondría de rodillas ahí a orar o iría el cuerpo a cuerpo. El cuerpo a cuerpo. Si el hermano Hernández, para defender el honor de su esposa y sus hijas, mata a este hombre, bíblicamente no es pecado. Porque él no está asesinando, él está matando. ¿Cuál es la diferencia entre matar y asesinar? Matar es defender su vida y la vida de terceros. Ahora, asesinar es planear, crear todo un contexto, llevar a la persona hasta el lugar y matarla. El mandamiento te prohíbe asesinar. Pero yo le soy muy sincero. Si alguien invade mi casa y le va a hacer algún daño a mi esposa o a alguna de mis hijas, yo no pensaría ni siquiera una vez de ir a luchar con esta persona cuerpo a cuerpo hasta el final. Porque está el honor de la familia, está el proteger a su familia. Si no estoy mal, es en Deuteronomio, dice que si alguien invade tu casa para hacer algún daño y tú la matas, el Señor no imputará como pecado. Este es lo que quiere decir el mandamiento acá. No asesinar. Pero si tristemente llega a esta situación en que tú tienes que defender a tu familia, y la persona pierde la vida, tenlo por seguro, el Señor no le imputará como pecado esto. Amén. La pregunta aquí es, ¿el tema de hoy les quedó claro a ustedes? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Yo creo que quedó algo entendible, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, pueden acercarse afuera y hacerme la pregunta que usted quiera y yo con mucho gusto la puedo aclarar. Pero ahora aquí vamos a entrar en el punto más importante. Muchas veces nosotros hablamos, no, que matar, que esto y el otro. Pero saben, mis queridos hermanos, este mandamiento aquí más que nada, él habla de nuestra lengua, de nuestros labios. Porque quizás nosotros no matamos a las personas físicamente, pero lamentablemente, ¿cuántas veces hemos matado a las personas en pensamiento y con nuestras palabras? La próxima semana nosotros vamos a ver que, mis queridos hermanos, hablar mal de los demás, nosotros estamos matando. La Biblia dice que si tú llamas a necio a tu hermano, tú eres digno del infierno. Tener sentimientos de rabia, de cólera hacia otra persona y tener el sentimiento de que tú no la puedes mirar ni en pintura, que tú no puedes ni siquiera escuchar la voz de esta persona, permítame decirte algo.
tú eres un asesino. Si hay alguien aquí hoy que tiene algún resentimiento duro, algún resentimiento fuertísimo con otra persona y que dice, ¿sabes qué? La verdad que esta persona no la puedo ver, no la soporto. Permítame decir, jamás irás al cielo. Estás perdiendo tu tiempo. Estoy perdiendo mi tiempo. Porque la Biblia dice que ningún asesino entrará en el cielo. Ningún homicida entrará en el cielo. Que el Señor nos ayude a entender este mandamiento y entender el espíritu de este mandamiento. Y la próxima semana vamos a ver con bases en la Biblia y en el espíritu de profecía si tú y yo somos un asesino, si tú y yo somos un homicida. Y que el Señor nos ayude, que si estamos siendo homicidas, que el Señor nos dé el poder para poder vencer este pecado y mirar a los demás y amarlos en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración. Y los invito ahora a que nos pongamos de rodillas para finalizar con una palabra de oración. Querido eterno Dios, Señor, hoy nos has mostrado en tu palabra la importancia que tiene el sexto mandamiento. Sabemos, Señor, que nunca ha sido su propósito la guerra y la muerte. Sabemos que lamentablemente todo esto es el resultado del pecado, es el resultado de la desobediencia a tu ley. Pero, Señor, sabemos que todo esto del Antiguo Testamento, usted lo ha dejado como lección para nosotros. Pero a nosotros nos toca algo muy importante, que es quitar de nosotros cualquier sentimiento que no proviene de ti. Quitar de nuestro medio, Señor, la envidia, el resentimiento, la ira, la cólera, el odio, la maledicencia, Señor. Todo esto que no es de tu agrado, todo esto que no proviene de ti, Señor. Porque teniendo estos sentimientos en nuestros corazones estamos perdiendo el tiempo. Porque jamás podremos ver a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que tengan amor por los demás. Y, Señor, si llegamos a tener algo en contra de algún hermano acá, que podamos seguir el principio, el mandamiento bíblico, que es de ir a nuestro hermano y arreglar nuestras diferencias con ellos para que tú puedas aceptar nuestra ofrenda y nuestra adoración. Gracias te damos, Señor, porque a través de esta serie de los 10 mandamientos nos estás dando luz importantes de principios que no entendíamos o de principios que se nos habían olvidado. Queremos pedir, Señor, que puedas grabar en nuestra mente y en nuestro corazón todo lo que nos has enseñado en esta mañana. Todas estas bendiciones nosotros te pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.